Nunca imaginé que llegaría el día en que mi risa se extinguiera. Que el sonido de mi barriga gruñendo dejaría de ser motivo de ternura. Que la vecindad, mi hogar, el único lugar donde sentí que podía existir sin desaparecer, se convirtiera en una prisión de sombras. Me llamo, bueno, todos me dicen el Chavo, y lo que voy a contarles no es una broma, ni una travesura más. Todo empezó días antes de que la oscuridad descendiera sobre nosotros. Algo en el aire se sentía raro. El cielo tenía un tono rojizo por las tardes, como si se estuviera quemando por dentro. Las palomas que siempre revoloteaban sobre la vecindad dejaron de aparecer. Y yo sentía una presión en el pecho, como si alguien invisible me estuviera abrazando fuerte, muy fuerte. Don Ramón decía que era hambre. Pero no era hambre. Era miedo. Recuerdo que fue doña Florinda quien mencionó por primera vez la profecía. Estaba regañando a Kiko por ver programas extraños en la televisión, cuando dijo con tono de advertencia: Nostradamus predijo que habrá 3 días de oscuridad. Y cuando eso pase, no abras las puertas, ni las ventanas. No escuches las voces. No salgas, pase lo que pase. Todos nos reímos, claro. Hasta yo, que casi nunca entendía de qué hablaban los adultos. Pero la risa se convirtió en silencio la noche del 3 de agosto. A las 2:47 de la madrugada, el mundo se apagó. No era una simple noche. No eran nubes. No era un eclipse. Era una oscuridad espesa, como si algo hubiera cubierto el sol, la luna, las estrellas, y también el alma. Intentamos prender velas, focos, radios. Nada funcionaba. La electricidad desapareció. La luz ya no era posible. Doña Florinda encerró a Kiko en su casa. Yo me quedé en mi barril, temblando. Escuché gritos esa noche. Gritos que no venían de la vecindad, sino de más allá. Gritos lejanos, de miles de voces mezcladas llorando, riendo, suplicando. El primer día fue el peor. Don Ramón intentó salir a comprar velas al mercado. Apenas cruzó el portón de la vecindad, lo perdimos de vista. Fue como si lo absorbiera la oscuridad. Su grito, no era de miedo. Era de locura. Como si hubiera visto algo que rompió su mente. La Chilindrina lloraba en la casa, pidiendo a gritos a su papá. Pero nadie se atrevía a salir por él. Nadie quería enfrentarse a eso. Ese día, la vecindad entera decidió encerrarse. El profesor Girafales intentó razonar con todos, diciendo que eran fenómenos astronómicos. Que todo pasaría. Pero su voz temblaba. Esa noche, las voces empezaron. No eran fantasmas. No eran ladrones. Eran voces de nuestros seres queridos, o eso intentaban hacernos creer. Yo escuché la voz de mi mamá. Esa voz que no recordaba bien, que solo existía en los sueños más lejanos. Me llamaba desde afuera del barril. Chavito, mi niño, ya pasó todo, ven conmigo, pero yo sabía que no era ella. Porque no tenía mamá. Porque no podía ser. Porque esa voz tenía algo roto, como si alguien más la estuviera imitando, pero no supiera cómo sentir. Kiko gritaba desde su casa que su papá estaba en la puerta. Que lo dejara entrar. Doña Florinda, desesperada, le gritaba que no lo abriera. Que su papá había muerto años atrás. Pero Kiko no escuchó. Al segundo día, la oscuridad se volvió más densa. Sentíamos que nos aplastaba, incluso dentro de nuestras casas. Las paredes crujían. Los espejos se agrietaban. Las fotografías giraban solas. Todo era como una pesadilla viva. Yo no dormía. Ni comía. Ni lloraba. Solo escuchaba. Y lo que escuchaba no era humano. Las voces empezaron a entrar. Ya no estaban solo afuera. Se escuchaban dentro del barril, dentro de mi cabeza. Me hablaban. Me decían cosas horribles. Me mostraban imágenes aunque cerrara los ojos. Calles llenas de cuerpos, cielos partidos por relámpagos negros, niños sin rostro arrastrándose por el suelo. En la casa de doña Florinda, las cosas empeoraban. Kiko ya no era el mismo. Su piel se puso pálida. No hablaba. Solo reía. Reía en la oscuridad, mirando la pared, como si alguien le estuviera contando chistes. Pero nadie estaba ahí. Doña Florinda intentó hablar con él, tocarlo.
Él se la quedó viendo y le dijo con una voz profunda, desconocida: «Tú no eres mi mamá». Esa noche, escuchamos golpes en todas las paredes de la vecindad. Algo caminaba afuera. Algo pesado. Algo que arrastraba las uñas por las puertas. Intentó abrir la de Don Ramón, la de la bruja del 71, la de todos. Cuando llegó al barril, se detuvo. Yo no respiraba. Sentía que si lo hacía, sabría que estaba ahí. Entonces lo escuché. No eran pasos. Era como si algo se deslizara, como carne húmeda sobre concreto. Olía mal. Como a animal podrido. Y entonces, una voz suave, como la de una niña, dijo: «Chavito, ya es hora, sal de ahí. Todos te estamos esperando». No salí. El tercer día fue la muerte. Los gritos empezaron desde la casa de Doña Florinda. Algo entró. No supimos qué. Pero ella gritó de una manera que nadie podría fingir. Gritó con el alma rota. Luego, silencio. Después, escuchamos a Kiko reír. No era su risa. Era otra cosa, más aguda, más cruel. Cuando salí del barril, ya no había puertas. Todas estaban abiertas. Y la oscuridad seguía ahí, como si nunca hubiera sido de noche ni de día. Como si el mundo hubiera decidido no existir más. Fui a la casa de Doña Florinda. No había nadie. Solo marcas negras en las paredes, como manos al revés. Y en el centro del cuarto, una figura hecha de retazos de ropa, con los ojos de Kiko cosidos a una muñeca de trapo. Corrí. Corrí por toda la vecindad. Nadie estaba. Todos habían desaparecido. La bruja del 71, el profesor Girafales, ñoño, la popis. Solo quedaba yo. Y los susurros. Te quedaste solo, siempre estuviste solo, ellos nunca te vieron, tú no existes. No sé cuántos días han pasado desde entonces. Sigo en el barril. Ya no hay comida. Ya no hay voces. Solo un silencio tan profundo que a veces escucho mi propio corazón detenerse por unos segundos. Pero sé que no terminó. Porque anoche escuché pasos otra vez. No en la vecindad. Sino dentro del barril. Y esta vez, fue mi voz la que llamó desde afuera. Chavito, ya es hora. La oscuridad parecía no tener fin. Las voces de los otros se habían silenciado hacía horas, o quizá días, y yo, el chavo, me encontraba atrapado dentro del barril. Afuera, ya no se escuchaban ni los lamentos, ni los pasos, ni siquiera los crujidos de madera o ladrillo que antes me hacían sentir acompañado. Solo el silencio, profundo y pesado, como si algo inmenso y terrible respirara muy cerca, esperando que yo hiciera un solo movimiento en falso. Intenté salir, pero cada vez que lo hacía, la niebla negra que lo cubría todo parecía susurrar palabras que no entendía. El aire estaba más frío, tan denso que dolía al respirar, como si tragara polvo de cementerio. Sentí que algo se arrastraba por las paredes de la vecindad, algo sin forma, pero con una presencia abrumadora. Una noche, o era de día. Ya no podía saberlo, salí del barril, decidido a encontrar a los demás. Caminé hacia la casa del señor Barriga, pero al tocar la puerta, ésta se abrió lentamente por sí sola, emitiendo un chirrido que me hizo temblar. Dentro, no había muebles, ni cuadros, ni luces. Solo un espejo en el centro de la sala. Me acerqué, y en lugar de verme a mí, vi una versión de mí mismo, pero con los ojos vacíos, la ropa desgarrada y la piel pálida como cera. Esa cosa levantó la mano, imitando mi gesto, y sonrió con una boca que no era mía, tenía los dientes afilados. Salí corriendo y me refugié en el patio. Pero allí, la fuente estaba seca y rota, y en lugar del árbol que solía dar sombra, había un tronco ennegrecido, como quemado por un rayo. Encima del tronco, colgaba una cuerda vieja con un lazo, y aunque nadie estaba allí, se balanceaba como si alguien acabara de bajarse. Corrí hacia el pasillo del segundo patio, pero cada puerta que tocaba estaba sellada, como si la vecindad hubiera decidido expulsarnos a todos. El eco de risas infantiles deformadas resonaba entre los muros, y las sombras parecían tener vida propia, persiguiéndome entre rincón y rincón. Me escondí en el cuarto de don Ramón. Todo estaba cubierto de polvo, pero sobre la cama había algo que me hizo gritar.
Era su gorra, ensangrentada, y una nota escrita con tinta roja que decía: él no se fue, lo tomaron por burlarse de la oscuridad. Volví a correr. No podía parar. Empecé a perder la noción del tiempo. Las paredes comenzaron a cambiar, como si la vecindad se transformara en un laberinto sin salida. Sentía que la oscuridad se pegaba a mi piel, me susurraba al oído, me llamaba por mi nombre verdadero. Pero yo no lo recordaba. En medio de todo, escuché la voz de Kiko, pero no sonaba bien. Era como si hablara desde un pozo profundo. Fui hacia su casa. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, un hedor insoportable me golpeó. Dentro, Kiko estaba parado frente a un altar improvisado con fotos de todos los niños de la vecindad, cada una marcada con una cruz negra. Él giró lentamente la cabeza, y sus ojos estaban cosidos con hilo grueso. Murmuraba algo que no entendía, y cuando intenté acercarme, su cuerpo se deshizo en polvo ante mis ojos. Caí de rodillas, llorando. No sabía si estaba vivo, muerto, o atrapado en una pesadilla que no terminaría nunca. La vecindad, mi hogar, se había transformado en una prisión viva. Y lo peor, es que sabía que aún quedaban 2 días de oscuridad. Aún quedan muchas historias por contar. Historias de los otros que, como yo, enfrentaron la oscuridad a su manera,